Hola amigos, bienvenidos a Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto de Aprende en Casa, esta vez desde el curso de Matemática para el primer año de secundaria del programa emitido hoy jueves 6 de agosto. El tema propuesto para la semana 18 es organizamos datos sobre la discriminación en tabla de frecuencias. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal para poder seguir recibiendo más contenido. Y el reto de Aprende en Casa es, luego de haber diseñado tu encuesta y aplicado a una muestra de 30 personas para recoger datos relacionados a la discriminación en tu entorno familiar y social, es necesario organizarlos en tablas de frecuencia, como parte del proceso para dar solución al reto de la situación, la discriminación en nuestro entorno familiar y social, las cuales permitirán obtener información sobre el tema de estudio e ir dando respuesta al reto planteado. Antes de continuar, no olvides que nosotros podemos ayudarte con la resolución de problemas matemáticos, sean de nivel primaria o secundaria, por un valor de 5 nuevos soles. Mayor información en el Facebook de Matemáticas entre 2. Bien, hoy vamos a continuar con el reto y esta vez tenemos que realizar la tabla de frecuencia de los resultados obtenidos en nuestra encuesta. Recuerda que el día martes se dio un modelo de cuestionario el cual debías aplicar a 30 personas para poder continuar con el reto de hoy. Así teníamos este cuestionario con 4 preguntas cerradas y una pregunta abierta. Para poder resolver el reto, no olvides que previamente debes realizar un cuadro para que te sea mucho más fácil poder realizar el conteo de los resultados obtenidos en tu encuesta. Y ello es muy necesario porque este valor de conteo va a ser igual a la frecuencia absoluta, que no es otra cosa que el número de veces que aparece un determinado valor en nuestro estudio estadístico. La siguiente columna es la frecuencia relativa, que es el cociente que se obtiene de la división de la frecuencia absoluta entre el número total de encuestados. Por último, tendremos que calcular la frecuencia porcentual, que es la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Para ello, vamos a multiplicar a esta frecuencia relativa por 100. Y así vamos a empezar a hacer nuestra tabla de frecuencias. En la primera pregunta, he contado cuántas personas respondieron sí y cuántas personas respondieron no. Este valor que obtengas tú en el conteo va a ser el que exprese la frecuencia absoluta. Entonces, según lo que yo he contado, tendría 20 respuestas para sí y 10 para no. El total de ellos sería la sumatoria, que es 30. Ahora, para la frecuencia relativa, yo voy a dividir a la frecuencia absoluta entre el total de encuestados o número de muestras, y esto me sale 0.67. Lo mismo haremos para la respuesta no, dividiremos la frecuencia absoluta entre el número de muestras, y si nos damos cuenta al realizar la suma respectiva vamos a obtener a la unidad. Ahora, la frecuencia percentual, como ya habíamos mencionado, va a ser la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Para ello simplemente vamos a multiplicar a la frecuencia relativa por 100. Y recuerda que estos valores son expresados en porcentaje. Y al aplicar la sumatoria, si te das cuenta, va a ser igual a 100. Ahora bien, lo mismo vamos a realizar para la pregunta 2. Aquí ya he realizado previamente mi conteo, entonces aquí, por ejemplo, para la primera alternativa sobre cuál fue el motivo de discriminación que viviste, yo voy a tener 5. Para la alternativa de discapacidad tengo 3, para el color de piel tengo 5, para el lugar de procedencia tengo 4 y para otro tengo 3. Ahora te preguntarás por qué esto no es igual a 30, y en realidad esto va a ser así porque recuerda que hay personas que no vivieron discriminación, por lo tanto no van a tener respuesta ni para la pregunta 2 ni para la pregunta 3. Y si recordamos, por ejemplo, aquí yo tengo que los que fueron discriminados solamente fueron 20, entonces este número debe coincidir con este total. Ahora, para la frecuencia relativa hacemos
lo mismo, vamos a dividir esto entre, en este caso, el total de personas que dijeron sí y vamos a obtener cada uno de los porcentajes para todos los valores. En la frecuencia porcentual realizamos la multiplicación por 100 para obtener nuestra frecuencia relativa, pero esta vez expresada en porcentaje, y así vamos a obtener que es igual a 100. Ahora, para la pregunta 3, yo aquí ya he realizado el conteo, por lo tanto es igual a la frecuencia absoluta. Aquí he puesto los valores obtenidos, y para calcular la frecuencia relativa vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el total de personas que nos dijeron sí, y ello nos va a salir, por ejemplo, aquí 0,40, y así vamos a obtener todos los resultados de frecuencia relativa. Para la frecuencia porcentual aplicamos la multiplicación por 100 para que se pueda expresar en porcentaje. Y ahora, para la pregunta 4, habiendo realizado el conteo previo, yo aquí ya he puesto los valores de mi frecuencia absoluta, que es 12 para sí, 18 para no, y la muestra va a ser el total de encuestados. Recuerden que aquí sí va a coincidir con el número de muestra total. Para la frecuencia relativa, entonces calculamos y dividimos la frecuencia absoluta entre el total de la muestra, y lo mismo hacemos para la respuesta no. Esto nos da 1, y la frecuencia porcentual realizamos la multiplicación para obtener nuestra frecuencia relativa, pero ahora expresada en porcentaje. Ahora recuerda que hallar la frecuencia porcentual te va a permitir interpretar los resultados obtenidos en tu encuesta. Así tendremos lo siguiente, que de la tabla de 30 personas, el 40% expresa que sus amigos o familiares han realizado actos de discriminación, y también se puede interpretar que de la tabla de 30 personas, el 60% expresa que sus amigos o familiares no han realizado actos de discriminación. Y con esto hemos terminado de resolver otro reto de Aprende en Casa. No te olvides también de pasar por el Facebook de Matemáticas Entre Dos, ver los videos y darle like a nuestras publicaciones. Muchas gracias de ver este video hasta el final, y no te olvides de compartirlo con tus amigos, darle like y comentar. Y si estás buscando la resolución de retos anteriores, puedes consultar nuestra lista de reproducción según tu grado. Hasta la próxima.